En la serie de Steven Universe, todo gira en torno a las gemas y sus acciones en el cosmos, desde detalles secundarios como las construcciones antiguas esparcidas por la Tierra, hasta sus proyectos más atroces como la creación del Cluster, una geoarma hecha de millones de fragmentos gema capaz de estallar la Tierra en caso de emerger por completo, dejando claro que la especie gema fue de las más bélicas y peligrosas, al menos hasta la evangelización de Steven. Y aún sin contar todo su historial aniquilador, su propia tecnología es tan ridículamente avanzada como para ser considerada magia al inicio de la historia, ya sean elementos milenarios como el templo o construcciones modernas como los buques de guerra en forma de mano. Y es debido a la cantidad tan grande de elementos presentados que en esta ocasión hablaré de los 10 objetos gema más poderosos de todo Steven Universe. Esto sin tomar en cuenta naves espaciales, armas invocadas o aparatos autónomos como robonoides o máquinas programadas. Además que tampoco mencionaré objetos no canónicos provenientes de los juegos o cómics. Y para ordenar la lista me basé en dos variables específicas, siendo estos el poder neto del objeto y su versatilidad y potencial global. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Y en el último puesto del video tenemos al Rejuvenecedor, una herramienta gema que apareció por primera vez en la película de Steven, la cual podría decirse que es una versión deluxe y optimizada del desestabilizador de gemas estándar, ya que no solo fue capaz de bufear 3 joyas puras al instante, sino que además tiene el efecto secundario de devolverlas a su estado default luego de su regeneración, por lo que a grandes rasgos es un objeto versátil que sirve tanto como arma de combate, así como de instrumento de obediencia, tal y como lo describe la propia Bismuto a mitad de la película. Y si bien tiene prestaciones muy buenas, al menos en comparación a las armas gema estándar, se queda muy atrás ante otros artefactos más potentes o útiles, ya que aparte de solo funcionar en gemas, en la práctica esa guadaña no sirve como un arma definitiva ni destructora directa, resultando en un objeto muy situacional que depende de usos específicos en el momento y lugar indicado. Y por ese simple motivo dejo al Rejuvenecedor en el último lugar de toda esta lista. ¡Ahí está! ¡La estrella explosiva! Nada puede soportar su intensidad. Y en el noveno lugar encontramos a la Estrella Explosiva, un objeto milenario de las gemas con una energía tan caliente y volátil que descansaba en una caverna de hielo con el fin de contenerlo de forma segura, lo cual a su vez lo hacía de difícil obtención aún para las Crystal Gems, cosa vista en el episodio Amigos Monstruo, donde Steven y compañía pudieron conseguirla solo con ayuda de Nefrita Senti. Y luego de finalmente conseguir aquella estrella, esta fue usada por las Gems para destruir el portal galáctico principal con un estallido teledirigido, aunque en la visión alternativa de Steven este terminó destruyendo todo el templo de cristal, por lo que si bien su uso principal nunca se mostró, su resultado derivado reflejó el decente poder destructivo de aquel pequeño artefacto, por lo que, sabiendo que este era capaz de destruir todo el templo con su energía, sin duda lo convierte en un objeto bastante peligroso tanto para enemigos como para el propio usuario. Y es debido a ese uso tan complicado que lo convierte en un arma de doble filo, motivo por el que dejo a aquella estrella en el limitado puesto 9 del material. ¡Sujétense! Y en el octavo lugar del repertorio tenemos al cañón láser y a su triada de cuarzo, armas que fueron dejadas por Rose como la última línea de defensa ante amenazas a larga distancia, algo que fue demostrado en el segundo episodio de toda la serie, donde el cañón sería buscado por Steven para hacerse cargo del ojo rojo de Homeworld, el cual solo con su mera presencia pudo causar estragos con su fuerza gravitatoria, y lejos de decepcionar, el cañón consiguió destrozar aquel dron en 1000 pedazos, destruyendo su estructura entera con un único y certero disparo, demostrando que su potencia era de primer nivel, al menos para los inicios de la serie, ya que por desgracia tiempo después, el trío de cuarzo pese a ser más cañones láser unidos, no lograron derribar el buque de guerra de Peridot, y lo que es peor, ni siquiera le hicieron un solo rasguño a pesar de lanzar un disparo triple perfecto, por lo que si bien debió ser un arma eficiente durante la rebelión, quedaron bastante desfasados frente a la tecnología de la Era 2, pero al menos sí que resultó útil para drones como el Ojo Rojo al ser un peligro muy secundario, por lo que debido a su eficacia comprobada pero decreciente, dejo los potentes pero eclipsados cañones láser en el octavo puesto de este video.
Y en el séptimo puesto aparece uno doble, siendo ocupado por la espada de Rose y la de Connie, armas que sin duda fueron de las más certeras en un combate 1 a 1, debido en parte al enorme talento de Bismuto como herrera de ambas armas, con especial énfasis a la espada de Rose, la cual demostró ser letal para la forma física de casi cualquier gema, ya sean del tipo corrupto, fusiones forzadas o incluso la mismísima Diamante Rosa, quien a pesar de dejarse pufear a propósito, la espada logró hacerlo con un simple y llano tajo limpio. Y aparte de ese sublime poder cortante, aquella espada también servía como escudo improvisado en ciertos casos, pudiendo devolver los ataques elementales del robot disparador o recibiendo de lleno los impactos de la masa de Topacio, dejando ver que su resistencia es igual o incluso mayor que un arma invocada de alto nivel. Y aunque dicha arma tenía varios milenios de antigüedad, su filo se mantuvo intacto a pesar del paso del tiempo, al grado de ser necesario el poder bruto de una diamante para hacerla añicos. Y en caso de la espada de Connie, si bien la vimos muy poco en acción en pantalla, eso fue suficiente para hacerse una idea de todo su potencial, logrando rajar la estructura de la nave de Pink y White, y años después pudo rebanar un auto entero con un solo corte. Y todo eso en manos de una humana normal como lo es Connie, por lo que si a eso le sumamos el poder de una gema guerrera, su letalidad en batalla sería igual o incluso mejor que la espada de Rose. Pero al estar limitadas a un solo usuario, quedan muy atrás en comparación a los siguientes puestos de la lista. Lo siento, pero vas por el camino equivocado. Y en la sexta posición encontramos a las prótesis robóticas de Peridot, o también llamadas potenciadores de extremidades o simplemente partes robóticas, las cuales si bien se pasan por alto, son de los artefactos gema más versátiles y multifacéticos de la obra, ya que a pesar de no contar con un poder destructivo arrollador, volvieron a Peridot en un auténtico fastidio durante la mitad de la segunda temporada, ya que aparte de mejorar su autoestima con pulgadas de altura, esas prótesis le servían como sistema móvil multipropósito, pudiendo usarse ya sea como celular y base de datos móvil, así como también para caminar sobre las paredes e incluso para volar como helicóptero, sirviendo como un as bajo la manga para la Dorito favorita de todos en cualquier situación. Y en cuanto a usos ofensivos, los potenciadores le permitían cosas como emanar electricidad, disparar ráfagas de energía verde o incluso congelar a sus oponentes en medio del aire, elementos que le sirvieron a Peridot para burlar a las gemas más de una vez en la historia, convirtiéndola en un enemigo muy molesto y en algunos casos hasta peligroso. Y de no ser por el componente humorístico de su personaje, habría sido improbable que las gemas pudieran capturarla de una sola pieza. Y aunque luego de su derrota y redención sus prótesis perdieron protagonismo, siempre serán recordadas como unos artículos versátiles de la era 2 de las gemas. Crystal Gems. Y en la mitad del especial aparece el olvidado Punto de Quiebre, el cual si bien nunca se mostró en una lucha real, según lo visto y mencionado por Bismuto, habría garantizado la victoria absoluta de las rebeldes, por el simple y llano hecho de ser un arma creada con el único fin de destruir gemas por completo, sin importar el tamaño o dureza de sus joyas físicas, ya que al menos por lo mostrado en la serie, el Punto de Quiebre, pese a ser un arma muy simple, era capaz de perforar piedra con una ridícula facilidad, necesitando solo de unos segundos para acumular la presión necesaria para agujerear cualquier objeto de manera limpia y certera, y al menos según la propia Bismuto, habría sido efectiva incluso para quebrar a las mismas diamantes. Yo habría llevado la guerra hasta el planeta madre y habría quebrado a las diamantes. Yo. Por lo que si una herrera con milenios de experiencia lo dice, es seguro confiar que decía la verdad. Por lo que al menos en cuanto a poder destructivo neto individual, el Punto de Quiebre es el arma más letal de la lista. Y eso si solo contamos su prototipo mostrado en la serie, ya que en caso de haber sido perfeccionada, su poder exponencial habría vuelto el arma física definitiva. Pero como eso nunca fue puesto en práctica, quedará a la imaginación de todos nosotros lo lejos que habría llegado. Vaya, ¿hubo una explosión o algo así? Casi. Y en el cuarto lugar del repertorio tenemos a la Geoda, un objeto gema bastante intrascendente a nivel narrativo, pero cuyo potencial y poder latente fueron tan grandes como para merecer un lugar aquí, ya que si bien nunca se vio su alcance real, según las palabras de Perla, ese objeto era una cúpula que mantenía una tormenta entera en su interior, algo reflejado en los rayos y destellos que emanaba debido a su pequeña fisura, y en caso de abrirse por completo, esta habría vaporizado todo en un gran rango a la redonda. Y aunque no se sabe qué tan grande sería su daño, se sabe que la Geoda está inspirada en el Black Moon de Evangelion, una nave esférica que pudo crear un cráter de más de 10 kilómetros de diámetro con su impacto, es decir, el equivalente a una ciudad promedio del mundo real. Por lo que si extrapolamos eso a la Geoda de Steven, en caso de que esta estallara podría vaporizar sin duda como mínimo una ciudad o región entera.
haciéndola así incluso más fulminante que la nave inyector de Spinella, al menos en cuanto a rapidez de destrucción. Y pese a que nunca vimos dicha explosión en la propia serie, se sabe que su fuerza y energía contenida eran una amenaza latente para la Tierra, al menos hasta antes de ser sellada por la confiable cinta de Greg. Pero dejando bromas de lado, el nivel destructivo de la geoda es de los más altos para cualquier aparato individual de la serie, y debido a esa sencilla razón, se queda en su merecido cuarto puesto del repertorio. Buen intento, pero es inútil, mi papá. Y en la medalla de bronce encontramos a la varita de Aquamarina, un pequeño objeto absurdamente potente a pesar de su burdo diseño, el cual consta de una cinta azul para el cabello en su modo pasivo, pero al activarse esta toma la forma de una pequeña vara con aspecto de tiza de pizarra, la cual pese a tener un aspecto simple y llano, resulta de los objetos gema más formidables de todos, pudiendo contrarrestar a todos sus oponentes en cada una de sus apariciones, utilizando una especie de energía punto cero similar a la usada por las prótesis de Peridot, solo que llevada a un nivel extremo en cuanto a alcance y poder neto, ya que con ella Aquamarina podía congelar y atrapar a sus enemigos sin siquiera esforzarse, ya sean gemas individuales como Steven o incluso una fusión cuádruple como Alejandrita. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo logró mantener estáticos a todos los amigos de Steven en la cercanía, mostrando que su alcance y precisión eran de los más imbatibles en una confrontación directa, ya sea en un mano a mano o en un versus grupal. Por lo que no es raro que las diamantes confiscaran dicha varita luego de la serie original, pues si Aquamarina aún tuviese aquel objeto, sería prácticamente invencible en circunstancias normales. E incluso me atrevería a decir que aquel aparato sería capaz de paralizar a las 3 diamantes a la vez, aunque igual necesitaría de apoyo extra para darles el golpe de gracia. Por lo que debido a todas sus hazañas mostradas, sumada a su efectividad absoluta, dejó a la varita de Aquamarina como el tercer objeto gema más poderoso de todos. Me llamo Steven, detente. Y en la medalla de plata tenemos al Cristal del Tiempo, el cual es de los pocos objetos de la lista en contar con 2 versiones del mismo, siendo estas la del piloto y la vista dentro de la serie principal. Y como su uso es más o menos el mismo, para fines prácticos mencionaré a ambos objetos en un solo puesto. Y bueno, habiendo dicho eso, el Cristal del Tiempo se gana su segundo puesto al ser un aparato capaz de manipular el tejido temporal a su antojo, aunque con ligeras limitaciones dependiendo de su versión, ya que en el caso del Cristal Piloto, este solo podía rebobinar el tiempo a un momento de elección específico, como cuando Steven volvía a un lapso concreto para decir el chiste o frase correcta que deseara, lo que lo hace un objeto muy situacional, pero a la vez útil si se sabe sacar provecho. Pero en cuanto al reloj canónico, este no tenía esa limitación, ya que podía viajar a cualquier tramo temporal que Steven deseara, ya sean momentos pasados o incluso futuros, aunque con la particularidad de crear líneas alternas cada que se usaba, reflejadas en las copias que Steven recluta a lo largo de su bizarra travesía, lo que si bien puede verse como un defecto, en la práctica también es una bendición completa, ya que Steven pudo conseguir clones perfectos de sí mismo, que además contaban con réplicas del cristal para cada uno. Por lo que aparte de viaje temporal libre, el cristal podía crear versiones alternas del usuario a placer, pudiendo usarse ya sea como herramienta de escape, punto de guardado personal o dispositivo de reclutamiento dimensional, volviéndolo así un objeto que desafía incluso la lógica flexible del propio show. Por lo que en las manos correctas o más bien equivocadas, el Cristal del Tiempo podía ya sea salvar el universo o destruirlo por completo, motivo por el que dejo a ese diminuto pero abrumador aparato en el puesto 2 del material. ¡Dámelo! ¡No te pertenece! Y en el primer lugar del especial tenemos al lejano replicador de Perla, un objeto que si bien fue usado de forma absurda en un episodio sin importancia, la realidad es que aquel pequeño artilugio en teoría posee un potencial prácticamente ilimitado, pudiendo clonar cualquier cosa cercana al instante con un grado de eficacia perfecta, al grado de que en su capítulo debut, Cebolla fue capaz de arrinconar a las Gems usando esa vara de manera infantil y superficial, clonando juguetes y autos cercanos para así volverse un pequeño diablillo casi imparable, y siendo Steven el único que pudo hacerle frente mediante una finta sorpresa. Por lo que, poniéndole en perspectiva, ese simple artefacto pudo volver a un humano en una amenaza incluso para 3 gemas veteranas. Y aún sin contar eso, los objetos creados por el replicador tenían los mismos efectos que uno totalmente real, siendo réplicas perfectas en el sentido más práctico y literal, por lo que su uso depende enteramente de la creatividad e intención del usuario, pudiendo ya sea clonar objetos mundanos como en su debut, o potencialmente duplicar aparatos más complejos y poderosos como naves espaciales o armas de destrucción masiva, lo que aplica para cualquier objeto anterior de esta lista con facilidad.
convirtiendo así a esta herramienta en la defensa y ofensiva definitiva dentro de su universo, contando con el poder teórico para aplacar a las diamantes en persona sin demasiados problemas. Por lo que en resumen, aunque el replicador de Perla quedó como un objeto random en el canon, su versatilidad y capacidades teóricas lo hacen el artefacto más poderoso, con una marcada y sólida diferencia, teniendo como única debilidad real la destrucción directa del aparato, lo cual sinceramente sería imposible en caso de usarse por alguien inteligente y precavido. Por lo que, sin contar esa pequeña falencia, el replicador es a todos rasgos el objeto gema con el poder más grande y absurdo en la obra de Steven. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Me gustaría que dejaran su like y que activaran la campanita para que así no se pierdan del siguiente contenido. También me gustaría que dejaran sus comentarios y sugerencias para un próximo video que deseen ver, así como mencionen si encontraron algún otro objeto que podría haber agregado a esta lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!